Bueno, que se está ya iniciando el debate, vamos a decir, final en la Cámara de Diputados para poner a consideración de los legisladores la reforma constitucional. Creo yo que es necesaria esta reforma a la Constitución para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, porque anteriormente, durante el periodo neoliberal, se buscó debilitar, destruir, aunque suene fuerte, a la Comisión Federal de Electricidad. Todo esto para privatizar la industria eléctrica y darle el negocio de la venta de la energía eléctrica a las empresas, tanto nacionales como extranjeras, fundamentalmente a las empresas extranjeras. Eso fue lo que se empezó desde el gobierno de Salinas de Gortari. Antes de Salinas, solo la Comisión Federal de Electricidad podía transmitir la energía eléctrica, distribuirla, ponerla al mercado. Con Salinas de Gortari, reformando una ley secundaria, ni siquiera la Constitución, empezaron a otorgar permisos para la generación de energía eléctrica a empresas extranjeras. Y esto fue creciendo porque era el tiempo de las privatizaciones. Hasta la última reforma energética, en donde prácticamente le entregaron todo el mercado a las empresas particulares. Y se redujo la presencia de la Comisión Federal de Electricidad. Se llegó al extremo de que una de estas empresas, Iberdrola, y las empresas españolas de electricidad contrataron a funcionarios públicos. El expresidente Calderón terminó como consejero de una empresa eléctrica española. Una vez que terminó como presidente, lo contrataron y dominaban toda la industria eléctrica. Todo esto en contra del interés público, porque aumentaban y aumentaban el precio de la luz. Se beneficiaban unos cuantos, pero se perjudicaba a la mayoría de la gente. Ya hemos hablado de cómo los Oxxos, que se convirtieron de repente en socios de estas empresas, recibían subsidios al grado de que
paga menos un OXXO que lo que puede pagar un domicilio, un hogar, una familia de clase media en el país. Entonces, esta reforma es para eliminar todos estos privilegios. Y en estos días se va a saber si los legisladores representan al pueblo, son auténticos representantes populares o son simples representantes de las empresas y de los grupos de intereses creados. No va a haber ni para dónde hacerse. Y ojalá y se difunda bien sobre las posturas, quienes están a favor de que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad y quienes están a favor de las empresas extranjeras. Y al final, si se está o no a favor del pueblo, porque si no se aprueba la reforma, pues van a ser las empresas las que van a fijar los precios y nos va a pasar lo que está sucediendo en España. No estoy inventando nada. Como allá dominan esas empresas, la gente pues ya no aguanta porque no tiene para pagar la luz, porque todo es negocio, todo es lucro. Nosotros no aumentamos el precio de la luz para no afectar la economía popular y estamos destinando subsidio a eso. Pero una empresa particular lo que busca es la ganancia. ¿Ustedes creen que a una empresa particular de energía eléctrica le va a interesar si el recibo llega en un bimestre al doble o al triple, como está sucediendo en España? Y como estas empresas controlan los medios de información, pues esto ni siquiera se sabe. No se dan a conocer las protestas. Es para que en España, con todo respeto, hubieran manifestaciones de protesta. Ahora hay por lo de la gasolina, porque también está hasta las nubes. Y lo mismo por el control de las empresas privadas. Que nadie se extrañe, esta postura nuestra la hemos sostenido por años. Siempre hemos estado en contra de las privatizaciones. Y no engañamos, en la campaña planteamos que íbamos a atender este asunto y la gente votó por eso, para que se terminaran los abusos y el saqueo y que se defendieran los intereses de los ciudadanos. Entonces, acerca de tu pregunta, pues yo respeto mucho al embajador de Estados Unidos en México, respeto su opinión,
Pero nosotros tenemos una postura que vamos a defender y los legisladores son los que van a decidir. Eso va a resolverse una vez que se apruebe. Mi propuesta es que se considere la iniciativa como la presentamos, que no haya modificaciones, sobre todo en lo fundamental. Y hay otro asunto que no debemos de olvidar. En esa iniciativa de ley de reforma a la Constitución va lo del litio, porque no se quiere hablar de eso. Pero al aprobarse la reforma a la Constitución se establece que el litio es un mineral estratégico que queda bajo el dominio de la nación, que no podrá ser concesionado a extranjeros. Eso es lo que se contempla en la reforma constitucional. De modo que en estos días, porque tengo entendido que ya empezaron, ¿no?, con el proceso, y ya en estos días se va a votar en la Cámara de Diputados y luego va a pasar a la Cámara de Senadores al aprobarse en la Cámara de Diputados. Presidente, ¿y qué le diría a estas empresas También extranjeras? te molesto te pido que me permitas nada más complementar una información. Como es una reforma constitucional, se necesitan 2/3 partes de los votos, no es mayoría simple. Entonces, por eso es interesante, porque tiene que lograrse la votación de la mayoría de los legisladores y ojalá que piensen en el pueblo, que piensen en la nación, no solo en los intereses partidistas. ¿Y qué le diría a estas empresas extranjeras que pues quieren saber si sí se van a mantener estos contratos, se van a modificar? ¿Qué mensaje les daría? Pues que no tienen por qué preocuparse. En la iniciativa se establece que se les garantiza el 54%, el 46% del mercado. Y la Comisión Federal, que es una empresa pública, se encargaría de la generación del 54%. ¿Cuánto es el 46%? Es todo lo que consume Argentina. Eso estaría destinado al sector privado, a los particulares. Pero necesitamos tener la mayoría, que la Comisión Federal tenga más presencia. Ya no estamos hablando del 100% como era antes,
Estamos hablando del 54%, porque ahora, con todas las reformas, la presencia de la Comisión Federal está limitada al 30%. Y si no hay esa modificación legal, desaparece, la borran a la Comisión Federal. Y eso sería muy grave para los intereses de los ciudadanos, del pueblo, de la nación, de los mexicanos. Entonces, ¿qué les diría? Que entiendan que ya no son los tiempos de antes, que hubieron cambios. No quiso el pueblo que ganaran los otros partidos con los que competimos en el 18, que eran los que ellos apoyaban. Democráticamente el pueblo dijo: queremos esto, y es lo que estamos haciendo. Si hubiésemos dicho en campaña que no iban a haber cambios, pues entonces a lo mejor se llamarían a engaño. Es que imagínense de las barbaridades que hicieron, de los actos de prepotencia de las empresas particulares extranjeras que se sentían los dueños de México, pensaban que México era tierra de conquista. Lograron que en la ley se estableciera que la energía que se produce en las hidroeléctricas no es energía limpia. Así como lo están escuchando. La energía que se produce con el agua no es energía limpia. Y el despacho de la energía que se produce en las hidroeléctricas se queda hasta el final. No suben a la red de distribución nacional la energía de las hidroeléctricas. Si ustedes van a una presa, a una hidroeléctrica, van a ver que existe un vaso de agua, un embalse. Es agua de manera mecánica, pasa por conductos para mover a una turbina, que es la que genera la energía, y por túneles sale el agua. A la salida de esa agua, ahí hay aves, hay patos, hay pescado, porque no hay ningún contaminante. Es un proceso mecánico. Es una energía limpia, pero además barata. ¿Y qué hicieron estos corruptos? Pues toda la inversión pública que se ha hecho durante muchos años, todas las presas, las pararon, están subutilizadas. Si una presa tiene 6 turbinas, ponen a trabajar una
para no competirle a las empresas particulares. Imagínense cuánta inversión pública subutilizada, cuánta infraestructura subutilizada, porque así está la ley, porque no pueden subir la energía de las hidroeléctricas, entre otros absurdos. Bueno, ya el extremo es que termina un presidente y se lo llevan de empleado. Lo que hicieron con Zedillo, igual, privatizó los ferrocarriles, los entregó a 2 empresas extranjeras, más de 20,000 kilómetros de vías férreas, acabaron con los trenes de pasajeros, nada más dejaron los trenes de carga. Y Zedillo les entrega los ferrocarriles nacionales y se lo llevan. Termina Zedillo y se lo llevan a trabajar de consejero a una de esas empresas. Una ofensa al pueblo de México. Pues eso mismo hicieron las empresas eléctricas españolas con Felipe Calderón. Entonces ya no queremos eso, que se vayan a robar más lejos. Si se aprueba la reforma como está, usted ha propuesto que se acaben, por ejemplo, los contratos de autoabasto. Sí. ¿Esos contratos tendrían que ser renegociados a partir de una? Sí, y se puede llegar a acuerdos a partir de la reforma. Se llega a acuerdos, nadie va a salir perjudicado. La gente se va a beneficiar. O sea, los contratos, La mayoría de la gente. ¿se acabarían los contratos como están ahora? Sí, ¿no? sí, porque son leoninos. Porque no puede ser que estas empresas por influyentismo tengan subsidio. El subsidio mayor se le da a estas empresas, dinero de todos los mexicanos. Además, va a ser interesante observar cómo van a votar los diputados, porque el que fundó la Comisión Federal de Electricidad fue el general Lázaro Cárdenas, pero el que nacionalizó la industria eléctrica fue el presidente Adolfo López Mateos. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque, como sucede con el Internet, imagínense, en aquel tiempo las empresas particulares solo electrificaban las ciudades, no los pueblos, porque no era negocio. ¿En dónde hay Internet ahora? Pues aquí en Cuernavaca, en la Ciudad de México, en las ciudades. Pero sale uno a los municipios y hay veces que ni siquiera en las cabeceras municipales hay Internet. Es muy probable que de los 36 municipios de Morelos haya cabeceras municipales que no tengan Internet, que anda la gente ahí subiéndose a las lomas, a los cerros, para agarrar la ansiada señal. ¿Por qué no se tiene Internet en todo Morelos, en todo México?
porque no es negocio. Entonces, era lo que pasaba en 1960. No se electrificaban los pueblos. Entonces, el presidente López Mateos toma la decisión de nacionalizar la industria eléctrica y se electrifica todo México. Ahora hay líneas de conducción de energía hasta los pueblos más apartados. Están electrificados el 96% de las comunidades, de cerca de 200,000 comunidades. ¿Por qué? Porque no es un negocio particular, es un derecho que tiene la gente al desarrollo, y eso lo garantiza el Estado, no lo garantiza el mercado. Eso es lo que debe de entenderse, pero eso es lo opuesto a lo que piensan quienes defienden todavía, a pesar del saqueo. Es increíble cómo hay aplaudidores y defensores de la corrupción. Increíble. Todo por su conservadurismo. Pero qué bien que están tratando el tema, porque sí, ya la semana que viene empiezan los debates y es probable que a mediados de abril, antes de Semana Santa, ya puedan estar votando en la Cámara de Diputados. El periodo de sesiones normal, ordinario, creo que termina a finales de abril, y esta reforma tiene que ser aprobada por las dos cámaras. O sea que antes de que termine abril, ya sabemos. Presidente, y en otro tema, ayer se dio una declaración un poco fuerte por parte del jefe de Comando Norte de Estados Unidos, Glenn Van Herk. Mencionó que México es la base de operaciones más grande de las agencias de espionaje ruso. ¿Qué podría comentarnos sobre esta declaración que dio? Pues que es una declaración, nosotros no vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas. México es un país libre, independiente, soberano. Debe saberse cada vez más, porque parece a veces que no se entiende lo suficiente. Hay que mandarles telegramas avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero, que México es un país libre, independiente, soberano, que no somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Que México es un país independiente, libre y soberano. No sé, no tenemos información sobre eso. Y si no
impedimos a nadie, a ningún extranjero que quiera llevar a cabo actividades legales en el país, que lo pueda hacer. Los que son delincuentes, cometen delitos, se les detiene. No se permite ni a mexicanos ni a extranjeros cometer delitos en nuestro país. Y que se entienda también de que nosotros tenemos como política la no intervención. Que recuerden lo que decía el presidente Juárez: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así de sencillo. Nosotros no vamos a Moscú a espiar a nadie, ni vamos a Pekín a espiar qué están haciendo en China, ni vamos a Washington, ni siquiera a Los Ángeles. No nos metemos en eso. ¿Quién sigue?